En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretaria? Sí, presidente. Informar que la OIT con sede en Chile responde que sobre lo consultado respecto de las empresas acereras en la República Popular China, ellos no cuentan con la información, pero que la están recabando en las oficinas centrales en Ginebra. Eso lo había pedido el senador Saavedra. También llegó una respuesta de la Subsecretaría del Trabajo, donde responde las consultas efectuadas por el senador Cruzcoque respecto del subsidio al trabajo de las mujeres y las personas jóvenes. Y finalmente, presidente, la Directiva Nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero solicitan ser recibidos por 5 minutos en la comisión para entregar el proyecto de negociación colectiva ramal de ellos a la comisión. Nada más, presidente. Se toma conocimiento, tenemos que ir resolviéndolo caso a caso. Y les quiero pedir, por favor, a los que cumplen su función, si pueden sentarse, porque esto es difícil cuando hay gente de pie en las comisiones. Así que les voy a dar unos 2 minutos para que puedan grabar imágenes, si les parece, pero tratemos de todo funcionar sentado, porque si no es complejo. Muchas gracias. Tendríamos que hacernos cargo según el reglamento de la tabla, pero intuyo que la senadora Sepúlveda me está pidiendo la palabra para algo previo. ¿Para qué, señora? Sí, muchas gracias, presidente. ¿Para qué? Para poder informarle a la comisión lo que está ocurriendo en algo que es muy importante, O sea, en pensiones de invalidez. O sea, un punto vario. Un punto vario. Ya. Un punto Yo vario. quiero dejar claro que reglamentariamente no existe en el Senado, el Claro. punto vario, pero no tengo ni un inconveniente, digamos, que Vamos a hacer una usted modificación en el reglamento que usted va a votar a favor para que eso... cuando exista la Muy modificación lo vamos Muy bien. a hacer obligatorio, pero esto lo hacemos por acuerdo de la comisión, digamos, para que pueda hacer referencia al pero punto vario. muchas gracias por esta excepción, presidente. Primero decir que he recibido la denuncia de varios profesionales, ¿no?, de distintas regiones en relación a los que realizan la evaluación de la declaración de invalidez. Y estas personas, ¿no?, que fundamentalmente son médicos, psicólogos y asistentes sociales, no han recibido el pago de sus remuneraciones, presidente, desde el mes de octubre del año pasado. Por lo tanto, en este minuto están a punto de irse a paro, incluso creo que en algunas regiones, incluso hay que revisar el Maule y de O'Higgins, ¿no?, que ya no están prestando el servicio para la evaluación de la pensión de invalidez, ¿ya? Es muy importante mencionar que quien les paga a estas personas son las AFP, son las aseguradoras y el IPS. Pero ellos conformaron algo que es muy extraño, por lo menos que yo no conocía, una fundación. Conformaron una fundación, la Asociación de AFP, las aseguradoras, como también el IPS, y entregan los recursos a esta fundación. Y es la fundación la que le paga a los profesionales. Los profesionales hacen su trabajo de evaluación de los enfermos, ¿no es cierto?, y ve si corresponde o no la pensión de invalidez, entregan la boleta a la FP o entregan la boleta a la aseguradora o al IPS, pero quien paga es la fundación. Y una fundación creada para estos efectos, que se llama Fundación de Comisiones Médicas. Y la verdad es que me cuesta entender, porque cada uno de nosotros, ¿no?, entrega su comisión, esa comisión se entrega a la FP se supone, ¿no es cierto?, como la aseguradora entrega a esta fundación y esta fundación es la que paga posteriormente. Entonces, no sé lo que está ocurriendo. Aquí debe haber una supervisión de parte de la superintendencia.
Y también me gustaría poder oficiar a la superintendencia a este respecto, por qué no se le ha pagado, si tienen alguna fiscalización en relación a esto, al Ministerio de Justicia, porque es una fundación, pero a la Asociación de FP, ¿no es cierto?, y de la Asociación de Aseguradoras, y al IPS. ¿Qué es lo que está pasando con esos recursos que son de todos los chilenos para algo tan sensible como la pensión de invalidez, y hoy día desde el mes de octubre del año pasado que no se ha pagado, ¿no es cierto?, estos servicios, y lamentablemente hoy día los médicos están todos renunciando con lo que cuesta tener reumatólogos, traumatólogos, psiquiatras, etcétera, y esto va a significar una complicación en las pensiones de invalidez, presidente. Yo lo encuentro muy, muy, muy grave lo que está ocurriendo en esto, que yo no la conocía, esta fundación, ¿no es cierto?, que se hizo, se llama Fundación de Condiciones Médicas. De comisiones médicas, que reciben estos recursos de las comisiones de nosotros, de todos los afiliados, ¿no es cierto?, hacen un pozo común y se paga a estas personas que no han recibido un peso desde el mes de octubre. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Galilea, sobre el punto. Sí, gracias, presidente. Yo quiero hacerme parte de lo planteado por la senadora Alejandra Sepúlveda. En la región del Maule, al menos, yo también he recibido denuncias de médicos que participan en las evaluaciones justamente de eventuales invalideces. Y la queja viene de que por alguna razón, ya que está el superintendente o la ministra, podrían averiguar, por alguna razón, esta Fundación de Administración de Comisiones Médicas, creo que ese es el nombre completo, no paga y no paga y no paga consistentemente. Entonces ya nadie quiere trabajar para poder dar un buen servicio en algo que es parte de los deberes, efectivamente, de la administradora y del propio ministerio, en fin, para lo que son las pensiones de invalidez. Entonces, algo está fallando de manera bastante inexplicable, y por lo tanto creo que sería muy bueno que el Ministerio del Trabajo vea qué es lo que está sucediendo, porque son muchas las denuncias. No sabía que en la región de O'Higgins ocurre lo mismo, en todas partes. Algo está fallando entonces sistémicamente en algo que es muy, muy sensible. Gracias, presidente. Ya, o sea, queda claro aparentemente que hay un sistema que no está, claramente por la información que da los senadores, es un sistema que tiene distintas vertientes, pero que al final no cumple con el objetivo para el cual aparentemente se diseñó, que es precisamente pagar a las personas que acreditan eso. El servicio existe, están los médicos, hacen las evaluaciones, le cobran al mandante, que de hecho los contrató para ello, y después el mandante, que es esta fundación en la que aportan las AFP y otros más, simplemente no paga. Entonces eso es una... Pero además es bien extraño, presidente, porque a mayor abundamiento, ¿no es cierto?, como dicen los abogados, lo que ocurre es que las boletas que se entregan de parte de los profesionales, como dice el senador Galilea, se emiten a las AFP, o se emiten a la aseguradora, o se emiten al IPS. Y ellos no son los que pagan esta fundación. Porque esas instancias incorporan y entregan los recursos a esta fundación. Entonces, tercerizaron una responsabilidad que tenían ellos, que había funcionado bien, yo diría hasta octubre, o por ahí, ¿no? Pero de ahí en adelante, algo pasó en esa fundación, que hoy día no están los recursos, y están en este minuto yéndose para otras partes. Los médicos me lo manifestaron ayer, reumatólogos, traumatólogos, psiquiatras. Entonces creo que aquí hay una explicación de por qué el origen de esta fundación y quién la fiscaliza. Por eso que al Ministerio de Justicia y a la Superintendencia de Seguridad Social, perdón, de Pensiones, sí, de pensiones, y creo que hay algo que tienen que aclararnos qué es lo que está ocurriendo. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Ministra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y los senadores presentes, así también a todos quienes nos acompañan. Efectivamente, en el régimen de calificación de las invalideces han habido una larga historia. Quisiera poner en común que en este Congreso Nacional se realizó una comisión investigadora al respecto en el periodo legislativo anterior, que tiene bastantes recomendaciones que de alguna u otra forma se recogen algunas de ellas en el proyecto de ley,
pero que además ha demostrado algunas prácticas dilatorias y que hacen que los procesos de calificación misma sean muy extensos. Sobre el punto en particular, le hemos pedido al superintendente, por su intermedio, presidente, que pueda entregar alguna información sin perjuicio de que, si es oficial, la superintendencia evidentemente va a cumplir con su responsabilidad legal. Muchas gracias, ministra. Superintendente, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los señores parlamentarios y parlamentarias y a todos los que están presentes en la sesión. Me gustaría, si puedo poner un tiempo para explicar cómo funciona las comisiones médicas. De acuerdo a la ley de fondos de pensiones, la administración de todo el proceso de calificación de invalidez y sobrevivencia recae en las administradoras de fondos previsionales. Esto fue explicado por la superintendencia en una larga comisión investigadora que la comisión pertinente de la Cámara de Diputados en su momento creó. Se explicó la existencia de esta fundación, cómo operaba, cómo se financiaba. Creo que esa es una de las comisiones más largas que ha habido, debe haber demorado unos 6 o 7 meses esa comisión investigadora. Todo esto fue explicado en su momento por la superintendencia cómo funciona. Ahora quiero simplemente señalar en forma muy resumida cómo esto opera y las cifras involucradas. Hoy día, para que funcione todo el sistema de calificación de invalidez, se centralizó la operación, lo centralizaron las administradoras de fondos de pensiones en una fundación con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de calificación de invalidez, pues sería mucho más complejo que cada una de las 7 administradoras lo hiciera. Esto se ha ido complejizando en tamaño y sin duda no es fácil de administrarlo. Los datos del año pasado, para que tengan los senadores una dimensión del asunto. El año pasado se gastaron en la fundación como gastos para financiar las comisiones médicas 41.887 millones. 41.887 millones de pesos. Eso cuesta todo el funcionamiento del sistema de invalidez. Y hay distintos financiadores de acuerdo a la ley. El soporte administrativo de la fundación o de las comisiones médicas, fue una fundación, podría no serlo, de acuerdo a la ley lo tienen que pagar las administradoras de fondos de pensiones y el IPS. Hasta antes del pilar solidario solo lo pagaban las administradoras de fondos de pensiones. Cuando entró el IPS, como se crearon las pensiones básicas solidarias de invalidez, el IPS envía a las personas que solicitan la pensión básica solidaria de invalidez a su calificación por los médicos de la comisión médica. Entonces, a prorrata de las pensiones totales que se califican en el sistema, financia o el IPS o la administradora de fondos de pensiones. ¿Y qué es lo que financian? Financian las remuneraciones del personal administrativo, los arriendos y gastos comunes en que incurre en este caso la fundación, todos los sistemas tecnológicos y los gastos generales de la fundación. El año 2023, en remuneraciones al personal, se gastaron 4.209 millones de pesos. De eso pagaron las AFP un 63,7% y el IPS un 36,3%. Eso significa que del total de personas que calificó la comisiones médicas, un 36% eran pensiones básicas solidarias de invalidez y un 63, casi 64% correspondía a pensiones del sistema de AFP. Dado eso, se saca esa prorrata, esto está en la ley por supuesto, y se paga de esa manera. De la misma forma se pagan los arriendos y gastos comunes en que se incurre. El año pasado esos arriendos de edificios y gastos comunes equivalió a 1.869 millones. Tecnología y comunicaciones, 2.678 millones y gastos generales 1.333 millones. En total, entonces, este gasto de soporte administrativo es de 10.000 millones, financiado en un 63,7% por las AFP y en un 36% por el IPS. Esto implica financiar todos los locales donde se efectúan las calificaciones. Las comisiones médicas tienen locales en todo Chile.
¿Para qué? Para que las personas que quieren evaluar si están inválidas o no y que solicitan eso, puedan ir a un lugar donde un médico los pueda atender y los pueda efectuar los exámenes pertinentes y calificarlos finalmente. Entonces, toda esta red de atención de público que hay a lo largo de todo el país es lo que se financia con esto. Y se financia el personal administrativo y todo el sistema de soporte. Luego, hay un segundo ítem que es bien importante, que tiene que ver con los honorarios de los médicos. Que los médicos son quienes deben calificar si la persona está inválida o no y el grado de invalidez que tienen, para que el sistema sea transparente y libre de conflictos de intereses. Los médicos no lo pueden financiar ni las compañías de seguros de vida ni las AFP, los médicos los financia el Estado y los financia a través de la Superintendencia de Pensiones. En el presupuesto anual que aprueba este Congreso le asigna a la Superintendencia de Pensiones una cantidad para financiar médicos. Hoy día aproximadamente el financiamiento corresponde a 270 médicos. Y esos 270 médicos aproximadamente están distribuidos en todas las comisiones médicas a lo largo del país. El gasto del año pasado en honorarios médicos alcanzó 5.908 millones. Esos 5.908 millones los paga, como decía, la superintendencia a los médicos que están contratados a honorarios por la Superintendencia de Pensiones. Y hay un tercer gasto, que es el que se refiere a la señora senadora doña Alejandra Sepúlveda, que es el gasto en prestaciones de los interconsultores. Los interconsultores son especialistas a los cuales recurren las comisiones médicas para efectuar determinados peritajes o exámenes, porque las comisiones médicas son médicos que atienden a las personas, pero que requieren exámenes de especialistas u opiniones de personas o asistentes sociales que van a las casas de las personas o los entrevistan y ven su situación. En general, aproximadamente hay un registro de interconsultores que lo lleva la superintendencia. Ahí se inscriben las personas o instituciones que quieren efectuar este tipo de exámenes. Hay 721 médicos especialistas inscritos en nuestro registro, 206 instituciones. Con instituciones me refiero a laboratorios clínicos, centros de imagenología y otros establecimientos de salud. Y hay 121 peritos sociolaborales. Los peritos sociolaborales son fundamentalmente trabajadores sociales. Y 63 psicólogos. Esos son los profesionales que están ahí. Los interconsultores, de acuerdo a la ley, siempre de acuerdo a la ley, son financiados por las compañías de seguros de vida, las administradoras de fondos previsionales y el Instituto de Previsión Social. Y se hace a prorrata de los afiliados que vayan a solicitar pensiones de invalidez. ¿Cómo se hace la prorrata? En el caso del sistema de capitalización individual, hay afiliados que están cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia y hay afiliados que no están cubiertos. Los que están cubiertos en general son aquellos que están cotizando regularmente y los que no están cubiertos son aquellos que han dejado de cotizar en general hace más de un año. En general, no es exactamente así, pero en general. Y también están nuevamente las personas que piden pensión básica solidaria de invalidez y que requieren exámenes. Entonces, las comisiones médicas piden exámenes, por ejemplo, a especialistas, a psicólogos, a neurólogos, etcétera, a distintos tipos de especialistas o un informe social. Dependiendo de dónde venga la petición, si es una persona que fue enviada por el IPS a las comisiones médicas para calificar si tiene derecho a pensión básica solidaria de invalidez, ese gasto se carga al IPS. Si es de una persona que está cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia que financia la compañía de seguro, se carga a la compañía de seguros de vida. Y si es de las administradoras de fondos previsionales, porque es una persona no cubierta por el seguro, lo pagan las AFP. El año pasado, y esto es variable, pero el año pasado ese gasto en interconsultores fue financiado en un 41% por la compañía de seguros de vida, lo que significa que la mayor parte de las personas tenían derecho a seguro. Un 29% fue financiado por el IPS, lo que significa que un 29% de las prestaciones eran de personas que pedían pensión básica solidaria de invalidez. Y un 29% fueron financiadas por las AFP, que eran personas entonces no cubiertas por el seguro. Después hay gastos de traslados, alojamiento y alimentación, que son las personas que
no hay especialistas en sus lugares de origen, por ejemplo, y tienen que trasladarse a otras ciudades donde hay especialistas. Eso lo tienen que pagar también las AFP, el IPS y las compañías de seguro. Ese gasto fue de 2.891 millones el año pasado. Son gastos de viaje, tiene derecho a ir con un acompañante, gastos de los hoteles donde se alojan, etcétera. Todo este proceso es administrado por esta fundación de comisiones médicas, excepto los honorarios de los médicos que son directamente administrados por la Superintendencia de Pensiones para que haya imparcialidad en todo el proceso. Esto había funcionado, como decía la senadora, muy bien, sin ningún problema hasta el año pasado. Problemas puntuales, por supuesto, para un trabajo de esta envergadura siempre hay, pero no habíamos tenido problemas y de pronto nosotros recibimos algunos reclamos y empezamos a fiscalizar más a fondo y también le ordenamos a las administradoras, nosotros vamos sobre las administradoras de fondos de pensiones que son los fiscalizados nuestros, no sobre la fundación, aunque nos interrelacionamos con la fundación. Las administradoras son las responsables del funcionamiento de la fundación. Ellos crearon esta fundación para ser más eficiente, pero la responsabilidad es de las AFP. Y efectivamente hay un tema que se originó aparentemente, pero no quisiera decir algo que pueda ser incorrecto, en problemas en sus sistemas informáticos y algunos problemas administrativos en su gestión, que provocaron que se perdiera la huella exacta de las prestaciones, y eso provocó una revisión completa de todas las deudas que tiene la fundación. Hemos estado fiscalizando esto y se han estado pagando en los últimos 2 meses parte importante de la cifra, y el compromiso que hay de las administradoras de fondos de pensiones a través de esa fundación es que la primera semana de septiembre estén todos puestos al día. Esto es algo que lamentablemente ocurrió, no debió haber ocurrido, pero ocurrió, y se desencadenó todo este proceso porque la cantidad de prestaciones que hay hoy día, hay como 100.000 solicitudes de invalidez al año, implica un enorme soporte administrativo y se provocó la lamentable situación en la falla de los sistemas de la fundación. Antes de que exista la fundación, las administradoras hacían esto en forma conjunta, pero no era muy eficiente la forma en que lo estaban haciendo. Lamentablemente se originó esto, la superintendencia está sobre el tema y, por supuesto, si corresponde más adelante incluir medidas, un proceso de investigación y de sanción se hará, ¿no? Pero en este momento estamos preocupados de que esto se termine y se normalice y regularice de una vez, digamos. Es lo que podría decir. La ministra me pidió la palabra porque es una previa consulta antes. Usted habló de 100.000 casos, ¿cierto? ¿Cuánto era hace? ¿Hay una evolución en el tiempo o es una cifra que se mantiene en el tiempo? Es para tener un orden de magnitud, porque llama la atención que a partir de octubre haya habido esto que se plantea aquí en la comisión. Entonces no sé si eso también se condice con un aumento en esas peticiones. Lo quiero saber como información. Subintendente, y después le paso al ministro. Mire, ha habido un aumento muy significativo de las solicitudes de invalidez. O sea, antes de la pandemia deberíamos, me da la impresión, me puedo equivocar, y siempre quiero ser cuidadoso los números que digo, por eso digo me puedo equivocar, pero estaba en torno a 70.000, 75.000 casos. Después de la pandemia, los casos, o sea, durante la pandemia los casos bajaron indudablemente, la gente no salía a calificar la invalidez, pero no bajaron tanto, pero bajaron. Luego terminó la pandemia y se vino un aumento explosivo que nosotros en parte atribuimos a que podía ser el rezago de la pandemia, pero con lo que no hemos encontrado es que no ha bajado el número de solicitudes, sino que se mantiene muy, muy alto. El año pasado fueron aproximadamente 96.000 solicitudes. Este año ya llevamos en el primer semestre como 49.000, o sea, podríamos llegar a 100.000. Había un aumento explosivo, nosotros hemos pedido más presupuesto para contratar médicos, se nos ha ido dando y este Congreso lo ha aprobado, pero con cierto rezago, porque hay un rezago, por supuesto, entre la aprobación del presupuesto y por lo tanto hemos tenido que enfrentar toda esta situación con mucha gestión. Algo parecido ha pasado, por supuesto, en el otro lado, digamos, entre los interconsultores y la fundación, pero lamentablemente ocurrió esta situación que no debió haber ocurrido y que estamos, como señalaba yo, regularizando, se está haciendo, pero evidentemente hay que ver después la responsabilidad. Hoy día el tema es mirar que esto opere normalmente, porque sabemos que no puede ocurrir, pero después veremos las responsabilidades.
Ministra. Gracias, presidente. Yo creo que es importante que pasemos a los otros temas, pero sí quisiera precisar una cosa. El IPS no forma parte de ninguna fundación. Esta es una fundación creada por las AFP. Y en eso creo que hay que ser bien claro. El IPS lo que hace es cumplir con su obligación de pagar, ¿cierto?, los costos proporcionales que corresponden a la calificación de las PDCI o las pensiones de invalidez, como se conocen, ¿no? Pero no forma parte de esta fundación que es de las AFP. Eso. Pero entiendo que tiene un financiamiento mixto, por lo que dijo el superintendente. Claro. Sí, sí. No, pero es que el financiamiento es mixto. A eso, porque si no tendría un rol, un oficio no podría dirigirse al ISP, tendría que ser, entonces tiene que ser mixto, a eso me refiero. Lo que pasa es que... Para ser franco, estoy pensando en la petición de la senadora Sepúlveda, que planteó un oficio en su inicio, entonces quiero ver con la Secretaría a dónde va el oficio, porque tiene razón, porque más allá de las explicaciones del superintendente, este es un tema que me doy cuenta por la orden de magnitud que ha planteado, que no es un tema menor, por así decirlo, un tema bien relevante. Eso es lo que entendí, digamos, y con las explicaciones del subintendente me dice mal la convicción de que es así. Entonces, como nosotros tenemos que enviar el oficio a petición de la comisión, hay que ver bien a dónde se dirige el oficio, ministro. En ese sentido, presidente, le sugiero que, en primer lugar, se dirija a la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano fiscalizador. Sí, el tema es que el financiamiento tiene vías distintas, ¿cierto?, para la parte administrativa, pero para la parte de calificación hay una parte independiente de financiamiento, porque están las compañías de seguro por un lado, las AFP por el otro y el IPS por el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que una parte de la operatoria del sistema, las AFP constituyeron esta empresa o fundación, como le llaman ellos, ¿cierto?, que es la que estaría con esta dificultad. El punto es que esa fundación no está bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones porque crearon otra figura jurídica. Pero aquí los obligados legales son las AFP y por tanto la Superintendencia de Pensiones está bajo su alero. Presidente, Eso Senadora por nuestra Sepúlveda. parte y informamos por oficio si le parece bien. Senadora Sepúlveda. Mire, podemos conversar con Secretaría dónde deberían ir los oficios, nosotros tenemos cierta claridad en eso, y poder concordarlo posteriormente en la comisión, si le parece. A mí me parece, senadora, que hay un punto, o sea, al que nosotros podemos oficiar efectivamente en la superintendencia, digamos. Eso lo entendí y parece que por ahí, por lo que explica, es el derrotero y después la superintendencia verá, digamos, cómo plantea el planteamiento. Senador Galilea. No, una pregunta al superintendente. Bueno, pareciera ser claro que todo esto nace de un problema informático. En esto la superintendencia tiene una cierta supervisión y claridad respecto de los pasos que está dando esta fundación para poder resolver esto y tener todo al día creo que le entendí que el 1 de septiembre totalmente resuelto, o no le queda otra más que hacer fe de lo que le señalan los que administran este servicio. Gracias, presidente. El superintendente, no sé si quiere... Sí. Por su intermedio. Pero si la senadora Sepúlveda está planteando un tema que... Pero el senador está haciendo el derecho y la senadora Sepúlveda. Superintendente. Gracias. Bueno, muy corto entonces. Nosotros sí estamos fiscalizando tanto a la fundación, no tenemos atribuciones, pero como las AFP sí tenemos atribuciones, vamos también sobre la fundación. Lo que nos ha dicho la fundación y se ha comprometido es que la primera semana de septiembre regulariza todos los pagos. Hay fallos informáticos, hay fallos de recursos humanos también, hay varias cosas que se van mezclando acá. Estamos iniciando ya una investigación que tenga todo los antecedentes necesarios para ver si luego procede un proceso sancionatorio. Pero como decía, por ahora el objetivo fundamental es regularizar y tenemos la impresión de que eso está ocurriendo. Ok, entonces se enviará el oficio a la superintendencia en la forma indicada, secretaria. Acordado. Vamos entonces a la convocatoria de la comisión, que es continuar con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensión y un seguro social en el pilar contributivo, mejorar la pensión garantizada. ¿Qué? Mejorar la... ¿Qué pasa? Ah, es que no.
No, que exactamente. Sistema mixto de pensión, seguro social al pilar contributivo, mejorar la pensión garantizada universal y establecer beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Tal como recordamos, nosotros tenemos suscrito o aprobado por la Sala del Senado un protocolo de tramitación del proyecto de reforma previsional de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es precisamente una forma de ir tratando el tema. No es un acuerdo de contenido, pero sí de tramitación, y eso es lo que de alguna manera tenemos que darle curso con los acuerdos de todos. Entiendo que la ministra debe hacer una sugerencia, pero adicionalmente hay que, según el protocolo, hay que ver cuál es la instancia técnica conformada por representantes de senadores y senadores y el Ejecutivo para que busquen los acuerdos lo más amplios posible, sin perjuicio de que aquellos que no logren alcanzarlo se resuelvan por votación. Así que esa es parte de la obligación que teníamos de este protocolo y va a ver cómo funcionamos. Ministro, usted me dio la palabra. ¿Por qué no sesiona la biblioteca del Congreso? Imagínense ahora cómo estamos, imagínense un par de veces más. En la sala 10. ¿Cuál es la 10? ¿Cuál es la 10? O que no vayan ellos. Ya, vamos a ver, pero siempre ha trabajado, aquí la Comisión de Trabajo, ¿no? Están rompiendo una tradición histórica ustedes, digamos, que funciona siempre acá. Bueno, vamos a ver si se puede o no se puede, porque la Constitución a veces tiene también sus roles, digamos, y no sé si es tanto más grande que esta, ¿no? No, eso ya es. Ya lo vamos a ver con la senadora Pascual y senador Sandoval y senadora Pascual, vamos a verlo. Entiendo que es una petición conjunta de ustedes, ¿no? Por lo que infiero, digamos. Ya, de ahí vienen de ahí, entonces ya. Lo vemos, secretaria, siempre juicio, veamos bien si tiene sentido además, porque no, si el problema también es que vamos a contar los asientos, vamos a hacer un arqueo. Ministro. Presidente, en atención al acuerdo que suscribimos como oficialismo y oposición la semana pasada y que nos permite, cierto, buscar un marco de entendimiento para destrabar esta reforma previsional, yo diría que hay varios temas, junto con el ministro de Hacienda, el subsecretario, que plantearles a la comisión. En primer lugar, lo primero es que empecemos por algunos temas que tenemos bastante ya más concordados, a conocerlos en mayor detalle, a poder ir avanzando, ¿cierto? En aquellos temas que hoy día están indiscutidos, como la necesidad de fortalecer la densidad de las cotizaciones previsionales. En segundo término, para eso traemos hoy día en particular un tema a la comisión que creemos que es necesario exponer y poder, ¿cierto?, ir concordando, que es el tema del seguro y lagunas previsionales. Y en tercer lugar, quisiera señalar que hay que hacer, yo diría, un esfuerzo por sistematizar los temas que vienen, donde tenemos una propuesta que aborda en primer lugar el seguro de lagunas previsionales, en segundo lugar un mecanismo simplificado de cotizaciones de los independientes no obligados, que son los independientes que no son boletas de honorario, que no emiten boletas de honorario del 42.2 de la Ley de la Renta. Continuaríamos con los temas de toma imponible del 10% y de cobranza previsional para luego, como usted señaló, hacer un recuento para ver nuevamente cómo se proyecta el trabajo. En cuarto lugar, esto se tendría que complementar con la renovación, si los senadores lo tienen a bien, de la comisión técnica que pueda continuar avanzando en paralelo para ir destrabando otros temas que todavía necesitan suficiente maduración. En concreto, estos cuatro elementos, entonces, lo que pondríamos ahora en conversación, si la comisión lo tiene a bien, es el seguro de lagunas previsionales y, si el tiempo nos da, ¿cierto?, los mecanismos simplificados de cotizaciones de independientes, presidente. Ok, muchas gracias. Entonces aquí una propuesta respecto de cómo abordar estos temas, porque son complejos. Entonces la idea es ver el óptimo, obviamente, tener la composición de un lugar más amplia posible, más completa. Lo que se está proponiendo, dar curso a esas gestiones a través de los comités técnicos, siempre usa lo cual. Lo digo aparentemente porque ustedes fueron parte de la discusión, yo no fui parte anteriormente. Hay temas que a veces ser bastante consensuados, cualquiera sea el escenario final, digamos, y eso es lo que entiendo se ha planteado. Así es. Senador Edwards.
Gracias, presidente. Por supuesto que aquí, especialmente los senadores de la comisión, tienen que determinarlo, pero yo creo que la tramitación, o sea, el fondo de esta propuesta tiene algunos puntos que son bastante claros, que hay desacuerdos que son muy profundos. Entonces, yo personalmente, lo digo como opinión para que lo decida, por supuesto, la comisión, pero me gustaría saber en qué está el gobierno en esas materias también, porque esas materias van a requerir de una maduración bastante larga, ¿ah? Por lo que yo he visto. Entonces, por lo menos creería que sería bueno que el proyecto pueda, el gobierno pueda entregar su posición en las materias que son más difíciles, porque seguro Laguna, entiendo que no es la dificultad, esto obviamente se puede trabajar, pero yo no dejaría para el final las materias más complicadas. Es mi humilde opinión como senador participante de toda esta tramitación. Social cristiano, póngalo como quiera, pero sí me gustaría saber en qué está el gobierno en las cosas más complejas que requieren más maduración. Dejarlas para el final puede significar que se aprueben cosas tangenciales y cosas medulares simplemente salgan del debate por mucho tiempo, cosa que me parece que no es lo óptimo para efectos de ojalá llegar a un acuerdo que sea bueno para todos los trabajadores y para todos los chilenos. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, yo entendiendo que los problemas medulares y complejos, ¿no?, como plantea el senador Eduard, se irán tratando en el transcurso precisamente de las jornadas de trabajo, porque van a ser mucho más difíciles de procesar, ¿no? Sin embargo, la comisión técnica ya actuó, e incluso esa comisión técnica nos dio su ¿no es cierto?, las pudimos conversar. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en lo que plantea la ministra, porque además ese acuerdo está. Veamos qué cosas de ese acuerdo, quizá en términos más finos, podamos ir incorporando y perfeccionando lo que plantea la ministra. Pero yo la invitación, ojalá podamos avanzar, revisar los artículos o las propuestas o las ideas que nos propone la ministra y vamos avanzando, presidente. Yo creo que eso es lo que estamos todos dispuestos, por lo menos los que somos parte de la comisión. Lo más difícil tendrá que ir trabajándose de ahora en adelante para encontrar el acuerdo y si no hay acuerdo, votamos. Eso, presidente. Gracias, senador Galilea. Gracias, presidente. El protocolo en el que concordamos la semana pasada nos pone fechas, topes, y además, por supuesto, también da ciertos esbozos de principios de por dónde pueden ir los caminos de solución de varios aspectos del proyecto. Hay algunos que son, tal como dice el senador Eduardo, son particularmente complejos, otros que lo son menos. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo en que la comisión técnica debe seguir trabajando, porque de hecho hubo algunos puntos que no terminó de abordar siquiera, y pidieron plazo porque son particularmente complejos, requieren muchas modelaciones, en fin, y por tanto este va a ser un trabajo que va por lado y lado, en esta mesa, en otra. Va a llegar el punto también en su momento de ver redacciones, en que los asesores de cada uno de los senadores va a tomar parte para ya ponerse a escribir en concreto, en un proyecto concreto, cada uno de los aspectos. Entonces, esto lo vamos a ir viendo con el Ejecutivo, cuál es el momento apropiado para que el trabajo de expertos llegue a esta mesa, donde podemos también nosotros ir contribuyendo, escuchando a distintas personas, pero en esto yo pediría que las ansiedades no nos ganen. Tenemos claro, sería una pésima idea dejar los temas más complejos para la última semana, porque es la mejor receta para que no resulte nada. Pero naturalmente que en eso necesitamos ayuda del trabajo de esta comisión, que nos va a ir aportando en los momentos que no lo saben ni los ministros ni nosotros. Cuando esté maduro, eso va a llegar a la comisión, pero sabiendo que no puede ser la última semana de trabajo, porque eso sería nefasto. Gracias. Voy a ocupar un sinónimo. Cuando no esté... Yo brevemente quiero abordar el tema, porque yo creo que hay dos cosas diferentes, o hay varias cosas diferentes. Primero, digamos que hay un conjunto de temas que son complejos de resolver, pero hay que iniciar un camino, y eso es lo que entiendo yo, eso es lo que ayuda al protocolo a decir, va a haber la comisión técnica, ¿cuál es la palabra exacta? Va a reactivar o revivir, digamos, porque además, por lo que yo alcancé a escuchar, ellos mismos plantean
que si tuvieran un tiempo más podrían hacer propuestas específicas respecto de lo acordado. Y creo que eso es muy, muy relevante. Y paralelamente yo entiendo que hay un conjunto de temas que tienen que ser analizados por esta comisión, que podría haber espacios más allá, y creo que es súper claro que se llegue a un acuerdo final o no se llegue a un acuerdo final, igual son parte de la discusión que hay que hacer. Y para eso creo que yo vi un listado de cosas que me parece interesante discutirla en esta instancia, lo que no significa, y quiero ser súper claro, que lo complicado queda, por razón, para el último día, porque eso va a ser un desastre. Yo prefiero que ahí funcionen las votaciones y que no se diera los espacios de entendimiento. En todo caso, nosotros tenemos un plazo definido, nosotros tenemos que resolverlo, y me parece bien, como toda la vida, digamos, que tengamos un acotado, digamos, que es diciembre, y en enero, digamos, despacharlo en la sala. ¿Cómo se va a despachar? Nadie lo sabe, pero sí que ese es el sistema de trabajo que estamos procurando. Senador, el ministro Marcel, que veo la palabra. Gracias, presidente. A ver, primero que nada, como Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo no tiene ninguna intención de dejar los temas difíciles para el final. Así que si esa es la preocupación del senador Edwards por su intermedio, presidente, creo que es importante que quede bien claro. Eso no significa que ahora en esta sesión nos pongamos a describir cada una de las cosas, sino que lo que es relevante es armar una mecánica de trabajo que permita cierto, ir integrando los temas, haciéndolos en todos los casos que sea necesario, ¿cierto? Pasar por la comisión técnica e irlos trayendo acá a la comisión de trabajo. Para eso, presidente, creo que por lo menos por lo que la experiencia que uno ha ido acumulando con comisiones de este tipo, es importante tener una pauta de trabajo. O sea, creo que a diferencia de lo que se hizo en la vuelta anterior, en que simplemente se dijo, o sea, se agruparon los temas, se entregó el proyecto de ley, se dijo de una opinión sobre este conjunto de cosas. En este caso creo que habría que armar un calendario de trabajo con los distintos temas, con las agrupaciones que le queramos dar, de tal manera que a partir de ahí también uno pueda ir identificando cómo se van trasladando las propuestas que de ahí surjan a la comisión. Así que, por lo menos de parte nuestra, creo que habría plena disposición hacerlo. Obviamente sería útil mantener la estructura de los 6 grupos de temas tal como se trabajó en la oportunidad anterior, pero en lugar de esperar a haber recorrido todos los 6 temas, creo que hay muchos de los cuales se puede ir avanzando en el camino, resolviendo los temas técnicos con la comisión y los trasladando acá para ir haciendo la discusión más política de los mismos. Ok, sí, creo que tenemos claro, ahora igual tenemos una pauta final, que esto tenemos que resolverlo con una fecha, entonces, y eso está claro, y tenemos una cierta visión de dónde están los temas más complejos y dónde no están. Eso va a depender, la pauta misma va a depender la capacidad de llegar a los acuerdos o entender que hay disensos, y eso es parte del escenario. Así que eso no quepa duda que lo vamos a hacer, vamos a ver si podemos proponer algo en la línea de darle un cierto curso de acción, digamos, ¿eh? Y por eso y es el sentido del protocolo, de entender, digamos, que hay temas que pueden que necesitan espacios de reflexión y que pueden estar más claros, cualquiera sea el resultado final, y otros que son los que requieren una reflexión más amplia. En todo caso, yo me parece claro que el comité técnico como tal, digamos, lo haríamos, digamos, y es un acuerdo de la comisión, así lo entiendo, digamos, poder reavivar, revivir, resucitar, no sé, o reactivar es más sano, digamos, desde un punto de vista. Lo reactivaríamos entonces. Entonces vamos al tema de Laguna, el del seguro Laguna. Entiendo que era, senador, se le parece a todo, ¿no? Lagunas previsionales, fondos de cesantía y toda esa temática. Ya, le ofrezco la palabra. No sé quién va, ministro. Bueno, presidente,
El primer punto que se mandató a la Comisión Técnica a resolver fue precisamente aquel relativo a la profundidad del ahorro previsional, a la densidad de las cotizaciones y a la necesidad, ¿cierto?, de fortalecer este mecanismo para tener mejores tasas de reemplazo. En ese contexto se recogieron en la Comisión Técnica con acuerdo la propuesta que el Ejecutivo había presentado originalmente en el proyecto de ley, que es un seguro de lagunas previsionales. Este seguro de lagunas previsionales lo que viene a hacer es a modificar la ley 19.728, que es la ley del seguro de cesantía, y que opera básicamente con un mecanismo en el cual coexisten dos tipos de cuentas. Cuentas individuales con una cuenta solidaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde el 2015 en adelante, porque este seguro lo que hace es financiar prestaciones ante desempleo acerca de las personas que hoy día están afiliadas al sistema, y más de 11 millones de personas, de las cuales más de 5 millones y algo son activos cotizantes todos los meses, en un símil bastante parecido a lo que ocurre en el sistema de pensiones. Y lo que ocurre desde el 2015 en adelante es que, además de financiar una prestación equivalente a un porcentaje del salario que recibía la persona cuando estaba trabajando, esto se hace con la siguiente mecánica. Hay que distinguir en primer lugar si estamos hablando de un trabajador que estaba a contrato fijo, contrato indefinido o de una trabajadora de casa particular. Y en ese contexto, lo que ocurre en la generalidad de los casos es que el seguro de desempleo se va entregando con una tasa de reemplazo que parte con una mayor cobertura de alrededor de un 70%, ¿no?, y que va bajando a fin de, a la vez, no desincentivar la búsqueda de empleo. Esto en el año 2015 se conectó además a la Bolsa Nacional de Empleo y al sistema de intermediación laboral. Y se hizo ahí un cambio que hoy día viene a ampliar su cobertura. ¿Por qué? Porque el Fondo del Seguro de Cesantía Solidario ha constituido, ¿cierto?, un instrumento de la seguridad social que no solo está ayudando hoy día ante situaciones de desempleo, sino que en la pandemia jugó un rol fundamental con las leyes de protección al empleo, que permitió dos figuras: suspensión de relación laboral y reducción de jornada laboral en la eventualidad del confinamiento. Y además, en el 2015, como señalaba, empezó a cubrir como seguro de laguna previsional. ¿Pero a quiénes? A aquellos que hacen uso del Fondo de Cesantía Solidario. Y lo que se busca hoy día es extender el beneficio a aquellos que hacen uso de la cuenta individual de cesantía, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Recuerden ustedes que hay dos cuentas: la individual, que se financia con una cotización del empleador y del trabajador, y hay un Fondo de Cesantía Solidario que se financia con un aporte del empleador y un aporte del Estado, ¿ya? En principio, los trabajadores van a su cuenta individual, pero pueden ir también al Fondo de Cesantía Solidario y deben ir, en algunos casos, cuando no tienen saldo, dependiendo de la causal de desvinculación. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hoy día, efectivamente, se cubren cotizaciones previsionales, pero de aquellos que van al Fondo de Cesantía Solidario a buscar su seguro de desempleo. No se hizo en ese minuto para todos, por un tema de sustentabilidad del Fondo de Cesantía, que hoy día está claramente verificado y respaldado. Si avanzamos, ¿cierto?, a la siguiente lámina, lo que podemos ver es que entre junio del 2023 y mayo del año 2024 se han aprobado 1.435.000 solicitudes para el seguro de cesantía. Estas son mensualizadas, o sea, peticiones mensualizadas. Y de ellas casi el 27% corresponde a imputaciones al Fondo de Cesantía Solidario que comentaba. Claro, es que 1,5 millones son, 1.435.000 son, por cada mes hay una cantidad de cientos de solicitudes, de cientos de miles de solicitudes. Entonces, la anualidad es 1.435.000. Eso es al año, en el fondo. Al año. Ya, Claro. Al haber mensualizado entendí que era No. al mes, cosa que quedé medio perplejo. Ya, digamos, ya. lo dije. Ya. Sí, gracias. Está bien, tomo el punto. De hecho, creo que tiene razón. Ya. Alguna vez, pues, ministra, está bien. Eso.
No voy a decir nada, no voy a decir nada. De estas, oye, el 27%, es que esto es lo que hay que tener bien claro, porque el 27% solamente está cubierto en su laguna previsional. Por tanto, el desafío acá es aumentar la cobertura al otro 73%. Si para este periodo se hubiera ampliado la cobertura, el seguro de laguna a aquellos que financian sus prestaciones a través de la cuenta individual, habrían 1.050.000 solicitudes adicionales habrían dado lugar al beneficio de lagunas, ¿ya? Esto representaría un aumento en la cobertura de casi 3 veces en el número de beneficios. Entonces, es bastante significativo. Ahora, por otro lado, se calcula el efecto previsional que esto tiene en la incorporación de los beneficios de la cuenta individual de cesantía al seguro de laguna. Para una persona con un ingreso y densidad promedio, se estima que la extensión del seguro de laguna va evidentemente a incrementar su densidad de cotización en promedio en un 2,9% en el caso de las mujeres y en un 3,2% en el caso de los hombres. Esto equivale a 10 años de exposición al seguro de lagunas, a 3,5 meses y a 3,8 meses adicionales para mujeres y para hombres respectivamente. Y como resultado de lo anterior, se observaría un aumento del saldo al momento del retiro del 2,89% y del 2,68% para mujeres y para hombres respectivamente. Entonces, esto en el tiempo, porque esto es en un evento, va teniendo una acumulación. Y considerando que además el seguro del fondo el seguro de cesantía con su expresión del Fondo de Cesantía Solidario es una buena expresión de la seguridad social, lo que hace precisamente es cubrir frente a contingencias. En materia de la sustentabilidad del seguro del Fondo de Cesantía Solidario, lo primero que quisiera señalar es que esto está bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, que aquí, como ustedes saben, cumple un rol fiscalizador, y creo que sería bueno que el superintendente pudiera expresar, ¿no es cierto?, los supuestos bajo los cuales se hacen estos cambios, considerando además que este Congreso aprobó recientemente una modificación al seguro de cesantía, que también está incluida en todo caso en estos supuestos. Superintendente, si lo tiene bien, presidente. El ministro Marcel me dio la palabra, si le parece que le doy la palabra al superintendente para hacer la continuidad del tema. Ya, superintendente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, tal cual lo dice nuestra ministra, la superintendencia tiene el rol de regular y supervisar el funcionamiento del seguro de cesantía. Generalmente se piensa solo que es sistema de pensiones, pero también seguro de cesantía. En este caso, se presenta un informe de sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario. La sustentabilidad se evalúa con un modelo actuarial desarrollado por la Superintendencia de Pensiones, que se ha usado en todos los cambios que ha tenido el seguro de cesantía y ha aprobado hasta ahora funcionar. Si es sustentable, se presenta el proyecto. Este informe de sustentabilidad está presentado, y el último que se presentó fue en la Cámara de Diputados, con una cotización que iba a las cuentas individuales en un 13,5%. Después se actualizará según lo que se defina, pero con un 13,5% yendo a las cuentas individuales, significa que el seguro de laguna, cada vez que opere, tenía que colocar 13,5% de la prestación por cesantía en la cuenta individual del trabajador. Eso es. Y como dijo nuestra ministra, eso opera hasta hoy solo cuando las prestaciones se pagan del Fondo de Cesantía Solidario. Ahora se considera que se pague tanto del Fondo de Cesantía Solidario como de las cuentas individuales. Eso incrementa significativamente la cobertura, porque la mayor parte son pagadas de las cuentas individuales de las personas, de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, y con los supuestos que tiene este modelo actuarial, se calcula si el seguro de cesantía solidario, si el Fondo de Cesantía Solidario es o no sustentable. Y lo que se refleja en ese gráfico son dos curvas, la curva azul oscura y una curva más clara que es descontinua. La azul oscura sería cómo evolucionaría el Fondo de Cesantía Solidario sin el cambio legal, y la punteada es cómo evolucionaría con el cambio legal. Por supuesto, con el cambio legal, como se va a hacer un uso más intensivo del Fondo de Cesantía Solidario para cubrir estas lagunas, baja el nivel del seguro de cesantía del Fondo Solidario. Sin embargo, pueden ver los señores senadores que es sustentable, porque crece a tasas decrecientes, pero sigue creciendo. Entonces,
Exactamente. Entonces, eso es sustentable incorporar este seguro de lagunas en la reforma previsional. Y ustedes pueden ver que hay prácticamente 2 billones y fracción hoy día 2 billones de pesos en el Fondo de Cesantía Solidario. Quiero decir que durante la pandemia este valor era mucho mayor, pero se usó para financiar los beneficios de protección al empleo de los trabajadores que se usó para que no pierdan el empleo, la ley de protección al empleo que aprobó este Congreso. También se presentó este modelo actuarial. Dijimos en ese momento que esto era sustentable y funcionó. Se pagaron miles de millones de dólares con cargo a este fondo, ayudó a aliviar en parte la situación de los trabajadores en pandemia y el fondo no quebró, nunca entró en insolvencia, sino que continuó y volvió a crecer. Por eso lo digo, porque lo que señalo es que este modelo actuarial está bastante probado y en este caso mostramos que también es sustentable en un escenario que vaya a un 13,5, un 3,5 adicional a la cuenta individual, que era lo que estaba planteado en la Cámara de Diputados. Antes de volver, ministra, subintendente, ¿esto está calculado en base al 10% actual o a un porcentaje futuro que a definir se supone que puede ser un 16? Voy a colocarlo en esos términos. Al 13,5. Y esa es una cifra que nace, ¿de dónde nace esa cifra? Esa cifra hace lo siguiente. Cálculo respecto a la cotización. El 10% que va hoy día a la cotización obligatoria es la base, ¿cierto? Entonces, cuando la persona queda cesante, le pagan una prestación por cesantía. Esa prestación por cesantía se le calcula el 10% y se va a su cuenta individual. Como ahora la cuenta individual va a ir más del 10%, en la Cámara de Diputados se planteaba que era un 13,5%, está calculado como si el 13,5% fuera las cuentas individuales. Por supuesto, habrá que actualizar el informe de sustentabilidad con el acuerdo que los señores senadores finalmente lleguen con el Poder Ejecutivo para ver si es sustentable, pero con un 13,5% la cuenta individual ya es sustentable. Bien importante, o sea, el cálculo es 13,5, o sea, sí. Si llega a ser 16 hay que hacer otro cálculo que ustedes calculan o suponen que es sustentable, ¿no? Porque eso no sé si es un elemento importante de definir. Ya, yo supongo que es ministro. De todas maneras, presidente, para precisar, esto es en base al monto de la prestación del seguro de desempleo. Lo digo porque además de tener una tasa de reemplazo decreciente hasta 7 meses, dependiendo del tipo de contrato, esto tiene un piso y un techo. El mecanismo del seguro de cesantía tiene un salario mínimo y un salario máximo sobre el cual se entrega este porcentaje de tasa de reemplazo como subsidio de desempleo. Distinto, mucho más bajo, porque este es un seguro, digamos, solidario que se ha ido fortaleciendo con los años, pero que tuvo en su inicio y durante una larga data fijado su piso y techo en pesos. Entonces fue quedando desactualizado, no sé si me explico. Y ahora se han ido poniendo medidas así como autorreajustables, pero quedó igual en su minuto que el tope imponible, desfasado del crecimiento de remuneraciones. Yo quería agregar solamente un elemento que creo que es importante tener a la vista. Los datos que aquí están son con lo que nosotros ingresamos a la Cámara de Diputados, porque aquí hay que indicar, ¿cierto?, el proyecto de ley. Pero la última ficha, estadística previsional del seguro de cesantía, que publica la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que en estos meses, desde esta fecha en adelante, esto es a junio del 2024, el Fondo Solidario ha crecido y está en 2,9 billones. Y las cuentas individuales están en 9,1 billones. Entonces estamos hablando de cifras aún más robustas, ¿ya? En el caso del Fondo de Cesantía Solidario. 2,9 billones y 9,1 en el caso de la cuenta individual. Y aquí, como comentaba, son 1.728.000 los afiliados, los cotizantes 5.083.000 personas, por una renta imponible de 1.203.000. Nosotros tendríamos que actualizar en el momento en que esto curse, pero tenemos, por cierto, la propuesta que me parece que viene en la lámina siguiente, de indicación legislativa. Espera un segundito, que hay un par de preguntas respecto a esta lámina, ministra. Ah, de la anterior. De la de sustentabilidad. Exactamente. Ya. Senador Galilea. Gracias, presidente. No sé si el superintendente tendrá una lámina un poco más larga en el comportamiento del Fondo de Cesantía hacia atrás, porque el gran estrés que debe haber tenido este fondo fue el año
2021, más que el 22, entonces, ¿de dónde el escenario de máximo estrés en el fondo, cómo se produjo? Asumo que se produjo una caída en el fondo de cesantía, entonces, en ese escenario, más esta propuesta del seguro, más las obligaciones que asumimos en el último, hace como 2 o 3 meses atrás, esa simulación de estrés, ¿cómo podría llegar a, no sé si se han hecho ese cálculo, en base a lo que es difícil pensar en un estrés más duro que el de la pandemia? Entonces, eso puede dar una muy buena referencia, creo, de comportamiento del fondo. El superintendente y después el ministro. Gracias, señor presidente. Tengo Superintendente y un después el gráfico ministro. que puede servir. Silencio, por favor. Ese que están- es el gráfico de los fondos acumulados desde octubre del 2002 hasta octubre, bueno, hasta 2024. Esa disrupción que se ve ahí es la pandemia. Entonces, arriba están las cuentas individuales y abajo están el Fondo de Santidad Solidario. Se ocuparon, sumando las dos curvas, con más de 4.000 millones de dólares en pagar beneficios a la gente. Fue una herramienta enormemente poderosa y fue aprobado en tiempo récord en este Congreso. O sea, la pandemia saltó en febrero y el Congreso aprobó esta reforma legal en abril, con efecto retroactivo. Y ahí se gastó eso y nosotros trajimos también ese mismo informe de sustentabilidad, lo trajimos acá y dijimos que no iba a quebrar el fondo, pero que se iba a ocupar intensivamente. Y fue exactamente lo que ocurrió. Se ocupó intensivamente y luego empezó a crecer de nuevo. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo ahora. Esos son pesos, billones de pesos. O sea, 9 billones y 2,9 billones. Ministro Marcel, Sí. siempre la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo creo que es muy importante que justamente estemos partiendo por estos temas, porque la verdad es que los temas de lagunas previsionales, pese a saber la magnitud que tienen, en las propuestas de que ha habido reforma previsional, siempre han quedado bastante para la cola o simplemente no se ha incluido nada. Esto en su momento en la comisión que yo presidí en el 2006 se propuso esta medida. Y sin embargo, recién, o sea, no se incluyó en la reforma del 2008, recién en el 2015 se incluyó para cuando los trabajadores hacen uso del Fondo de Cesantía Solidario, y quedó una cuestión bien especial, porque en el fondo se cotiza mientras el trabajador está empleado. Cuando queda cesante, deja de cotizar durante el tiempo en que se financia el subsidio con su fondo, y luego se reanuda cuando hace uso del Fondo de Cesantía Solidario, que es bien extraño, ¿cierto?, como lógica de cotización previsional. Posiblemente eso fue así porque había temores respecto de la sustentabilidad del fondo, pero bueno, los datos están ahí a la vista, e incluso hay que recordar que en la época de la pandemia, cuando se creó el mecanismo de retención laboral, o sea, no es solamente cierto que el fondo haya gastado para los trabajadores que quedaron desempleados, se usó el Fondo de Cesantía Solidario para financiar el esquema de retención laboral al cual ingresaron 2 millones de trabajadores. ¿Ah? Y aún así el gobierno, que en esa época comprometió suplementar en 2.000 millones de dólares este fondo, nunca necesitó aportar nada. Se replementó, como se rellenó, claro. Entonces, esto, como mencionaba la ministra, ayuda, agrega unos puntos importantes a la densidad de cotizaciones. Recordemos que la densidad de cotizaciones promedio en la actualidad es de 51%, o sea, el trabajador promedio cotiza durante la mitad de su vida laboral. ¿Ah? Ese es el promedio. Entonces, el que esto ayude, ¿cierto?, a aumentar la densidad de cotizaciones es importante. En lo que estaba propuesto como redacción hay un artículo permanente que establece, ¿cierto?, esta cotización, y luego hay unos transitorios que eso es lo que va a requerir adecuación después con otras partes que se vayan resolviendo del proyecto.
Complementariamente a esto, ¿cierto? El otro tema que estaba era el de la cotización de trabajadores por cuenta propia, la cotización simplificada. Con seguridad, ojalá, ¿cierto?, que pudiéramos agregar iniciativas o medidas adicionales para aumentar la densidad de cotizaciones, porque eso es una diferencia muy significativa en términos de los fondos que se acumulan para financiar la pensión y por lo tanto las pensiones que se pueden obtener ¿cierto?, en el momento del retiro. Pero por ejemplo eso, ¿en cuál? En este proyecto. Y por ejemplo cuando dice adicionales u otras medidas. Por ejemplo, se ha planteado que exista un mecanismo obligatorio para que quienes participan de sociedades de profesionales coticen por quienes integran esa sociedad. Porque actualmente el sector de la sociedad profesional es simplemente una figura legal, pero que no tiene ninguna vinculación, ¿no es cierto?, con el tema previsional, pese a que está formado por personas que ¿cierto?, deberían estar ahorrando para su jubilación, pero ¿cierto?, por esa vía no lo hacen. Se ha planteado también que exista también se establezca como una condición para acceder a ciertos permisos, beneficios, el tener una situación previsional al día o tener unas cotizaciones realizadas recientemente, en fin. Entonces hay cosas que se pueden seguir trabajando en la misma comisión con la cual, digamos, en la misma comisión técnica con la que se generó el informe anterior y que se puede agregar a esto, pero simplemente para tener una idea, en las simulaciones que nosotros hemos hecho, el efecto que tiene aumentar la densidad de cotizaciones en 10 puntos porcentuales respecto a la situación actual, más un mayor retorno financiero de las inversiones, cuando ya el sistema madura, o sea, digamos 30 años a partir de ahora, representa 2/3 de la mejora de la pensión que se puede obtener. Entonces, eso hace una diferencia bien significativa. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, a nosotros nos alegra mucho ver estas cifras porque cuando nos tocó revisar esto en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ¿no?, veíamos con preocupación el que disminuyera, ¿no?, sustancialmente el fondo, y porque además le entregamos otra función en su minuto de pandemia. Entonces no sabíamos si, y entendiendo el compromiso del gobierno de esa época, que si ocurría esto, se iba a inyectar recursos adicionales. La gran discusión era dónde comenzábamos, si lo hacíamos a través de las cuentas individuales o el solidario, ¿no? Y nosotros en ese minuto que éramos oposición, y lo digo fraternalmente, votamos todos favorablemente a esto. Y votamos favorablemente porque entendíamos que era un bien para el país en una situación muy compleja, pero que el gobierno hizo una propuesta razonable y en esa propuesta, con la suplementación además que podía ocurrir en ese minuto si es que se debilitaba el fondo. Entonces, cuando nos dicen que nos negamos a todo, eso no fue así. No fue así. No fue así. De hecho, hoy día está, y miren lo que ocurrió. Entonces yo creo que si tenemos buena voluntad todos juntos en esto, podemos ir avanzando. Así que la propuesta es absolutamente razonable. Ministra. Sí, yo quisiera respecto de la... A ver. Te he mandado un listado. Lo primero, señalar respecto de que cuando se creó este instrumento en el 2002, igual hubo harta discusión y la historia ha dado la razón de que era un buen instrumento de la seguridad social ante una contingencia de desempleo, que además operó en esta contingencia de la pandemia que yo creo que inesperada para todo el mundo, que tiene financiamiento tripartito, que convive una cuenta individual con una cuenta solidaria y que cumple con fines públicos importantes, que son amparar el ingreso ante el desempleo, hoy día amparar también lagunas. Cuando se discutió esto en la comisión que hacía referencia el ministro, el fondo iba con un proceso de acumulación menor al que llegó en el año 2015, pero en ese momento siempre los exámenes de sustentabilidad han sido bien conservadores.
bien conservadores. Por eso el fondo también ha logrado ir creciendo. En algún minuto el fondo también estuvo en la discusión política para financiar otro tipo de prestaciones a los cuales no cursaron, como la sala cuna. Y nosotros creemos que es importante que se cumpla con el objetivo del instrumento de la seguridad social. En este caso hoy día existe esta posibilidad de poder hacer esta ampliación de cobertura a la cuenta individual, pero además quiero agregar que en la última modificación que se hizo al seguro de cesantía se generó una norma de garantía en caso de que el fondo cayera en algún nivel de insostenibilidad, que operaría muy parecido a la disposición del préstamo eventual que había en los tiempos de la Ley de Protección a la Pandemia, donde el Estado le haría un préstamo al fondo y el fondo lo devolvería en un plazo de 10 años. ¿Ya? Eso ya quedó como una norma permanente porque a los parlamentarios en la Cámara de Diputados, me acuerdo en particular la diputada Sandón, planteó que le preocupaba. Yo lo que les puedo plantear es que viendo la trayectoria por lo menos del fondo de cesantía y habiendo estado en otro momento también en estas tareas, lo que veo es que el fondo se robustece y que los exámenes de sustentabilidad son bastante estrictos. Creo que es importante poder señalar que este tema ha sido concordado por la comisión de expertos, ha sido valorado en distintas instancias, ha sido propuesto además en distintos momentos y que creemos que están las condiciones para poder dar un paso en este sentido y dar un tema por zanjado en esta discusión que lleva tantos pendientes, ¿no? Senador Galilea, yo creo que la idea es esa al final. Senador Galilea. Dos preguntas, una de historia. Hoy día el fondo, lo que paga el empleador es un 3%, 2,8 y 0,2 para la cuenta individual o para el fondo solidario de cesantía. La progresión, porque no me acuerdo, se llegó al 3% en qué periodo de tiempo, no sé si se acuerdan, fue o superintendente o Francisco, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo ¿Quién fue es el depositario de la historia aquí? ¿El superintendente? Creo que fue de abrupto, perdón. Tiene la palabra. Esto para tomar experiencias. Partió así, hubo una discusión. El debate parlamentario empezó en un 4%, por recuerdo, para el cargo del seguro de cesantía y posteriormente se ajustó de tal forma que quedó 1,6 para la cuenta individual, un 0,8 para el fondo solidario, que es de cargo del empleador. Y un tratamiento distinto, de cercano al 3%, por ahí puede venir la pregunta, para los contratos por euro faena y plazo fijo. ¿Y cómo fue la progresión? ¿Inmediatamente se empezó a pagar el 3 o lo que fuera? Así es. ¿O tuvo una...? Esas cifras son desde el inicio. O sea, no hubo gradualidad. No hubo gradualidad. No, lo que pasa es que hubo una gradualidad porque se incorporaban al seguro de cesantía todos aquellos contratos nuevos, no necesariamente, no en forma obligatoria los antiguos. Ah, ya, entonces fue tomando la gradualidad la fue... velocidad. Perfecto. Y la segunda es una pregunta más a Hacienda. Este fondo, por lo que se ve, crece y crece y de no ocurrir ninguna cosa muy catastrófica, va a seguir creciendo y creciendo hasta un punto con esto un poco menos. Con esto un poco menos, pero es un ejercicio teórico nomás. No tiene ningún sentido que un fondo crezca infinitamente. ¿Se ha pensado alguna vez en decir ya esto llega a un punto en que en vez de cotizar estos 3 puntos o lo que sea, en realidad ya se llegó a un punto de maduración tal de que esto lo hago para sacar conclusiones y buscar bolsillos en la vida? Es decir, llegado a cierto punto, la verdad es que lleguemos a una cotización X para que se mantenga nomás y no para que siga creciendo y creciendo y creciendo, y esa plata quizás destinarla a otro tipo de prestaciones sociales, o nunca se ha hecho ese ejercicio aún. ¿Una nueva cotización de otra cosa? No, al revés, es como aprovechar... Justamente se reduce y te deja un espacio. Es como aprovechar ese delta, por ejemplo, para un seguro de mujeres. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tú crees que estamos sobrecotizando acá? No, está bien, si me preguntan, no sé, ministro... Pero llega un punto, no sé si está simulado, si han hecho ejercicio, de decir ya se llegó
a una maduración tal de que no se justifica seguir Con la reforma juntando y juntando. No va a ocurrir ese gran crecimiento del fondo, porque debe estar destinado a la Sí, reforma. pero igual puede haber un delta. Y a lo Si eso mejor no- puede haber un 0,5, un 1, que vaya Un a vuelto, más ahorro un vuelto. previsional, por ejemplo. Esto en Ministro. 10 años más, quizás no. Es un ejercicio No, pero está de- bien, de creo que es teorización parte de la discusión. Sí, gracias, presidente. Como lo ejemplificaba la ministra y el superintendente, estos estudios de sustentabilidad del fondo se han ido actualizando cada cierto tiempo. Normalmente, o sea, más allá de lo que es la actualización regular que establece la ley, se ha revisado cuando se ha propuesto cambios en la definición de los beneficios, en las coberturas o como en este caso, ¿cierto? Para agregar destinos del fondo, como es el caso de las cotizaciones previsionales. Ahora, en esos estudios de sustentabilidad, lo que hay que mirar no es solamente cómo crece el tamaño del fondo en el tiempo, sino que cómo éste se comporta en periodos de inestabilidad, ¿cierto? Y por tanto, esto se hace sobre la base de test de estrés, que lo mencionaba justamente el superintendente, y eso es lo que en realidad debería ser en buena medida la prueba más ácida, ¿cierto?, respecto del dimensionamiento del fondo. Ahora, por supuesto, a esta proyección uno tendría que incorporarle estas modificaciones, justamente lo que se está haciendo ahora, porque son más que incidir mucho sobre los periodos de estrés, implica ¿cierto?, una cotización más regular sobre la base de los flujos de personas que van perdiendo su empleo y posteriormente lo van recuperando, porque como además el beneficio no es un beneficio ilimitado, sino que tiene una tabla de acuerdo a la cual va bajando, entonces está más determinado por el flujo de personas que pierden su empleo que por la extensión de los periodos de desempleo. Ok, queda claro, ministro. No, eso es una idea que todavía no entiendo. Perdón, senador Cuscoque. Solo porque evidentemente acá, obviamente que uno de los problemas es la informalidad. Esto yo creo que es una idea que no tiene mayor objeción ni mayor oposición entre todos, pero sí cómo incorporamos a los independientes, algunos que, bueno, no solamente no están obligados, sino que además algunos no quieren obligarse tampoco. Entonces, me gustaría abundar acerca de eso. No, créeme que cada vez menos. Entre otros. ¿Ah? Ministro. Yo solo, sí. Perdón, había pedido las dos. No, Ministra, porque el ministro va a hablar del Ministra y independiente. después ministro. Pero sí quiero señalar una cosa respecto a la consulta del senador Galilea por su intermedio. Lo primero es que cuando este instrumento parte, se hacen hartas proyecciones o discusiones donde algunos gremios empresariales plantean que este instrumento, el seguro de cesantía, iba a generar un menor crecimiento, iba a generar un daño a la economía, y la evidencia ha mostrado que pasó todo lo contrario. O sea, yo creo que en eso uno tiene que ser un fiel testigo de lo que ha ocurrido en esta materia. Por el contrario, el seguro de cesantía fue un gran aliado del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores en los tiempos de pandemia en particular. En segundo lugar, que como parte con esta discusión y con esta tensión, los beneficios eran muy distintos entre trabajadores a plazo fijo y trabajadores indefinidos. Y recién se terminaron de emparejar en la última legislación, que esto fue hace menos de 6 meses. Entonces, falta ahora mejorar los beneficios antes de pensar en disminuir, digamos, o plantearse la disminución de algún tipo de cotización. Falta revisar, evaluar y mejorar beneficios para trabajadores casa particular, que son la tercera categoría de contrato y que fueron recientemente incluidas en el año, hace 2 años atrás o 3 años, al final, como en la mitad de la pandemia.
y que tienen un mecanismo que es bastante perjudicial en la operatoria para ellas, porque una parte se descuenta de la indemnización por año de servicio a todo evento. Entonces nosotros hemos estado mirando eso y va a haber que hacerse cargo de esa realidad circunscrita a ese universo. Y lo segundo, para agregar que en la última ley de seguro de cesantía, como señalaba, que se aprobó hace 6 meses, se logró institucionalizar algo que hacíamos cada vez que ocurrió una emergencia, que era activar condiciones especiales para que la gente de una determinada región pudiera acceder a ella. El ejemplo clásico era el aluvión de Copiapó, no sé si usted lo recuerda, hace algunos años atrás, y lo que se hace ahora es activar el mecanismo del seguro de cesantía con menores requisitos de acceso, porque hay que recordar que pide número de cotizaciones consecutivas. Todos estos elementos están combinados en los informes de sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario. Como señalo, creo que hay que ver cómo se comporta la emergencia hacia adelante para hacer una proyección y en algún minuto abordar trabajadores de casa particular. Ok, bueno, queda claro, vamos procediendo, porque estamos justo en la hora, digamos. Yo creo que estamos en un acuerdo, digamos, al referéndum, como es en legislar sobre esta materia. Lo que sí es importante, digamos, un acuerdo que sí hay que hacerlo, sí es importante, ministra o superintendente o ministro, digamos, que hagan las modelaciones de distintos escenarios que pueda haber en función de la cotización que resulte, o que resulte o que no resulte, no sé, pero hay que hacer... Algunos dicen 18, otros, no sé, veamos, pero es que tenemos que tener los modelos, porque eso es muy importante para estos efectos. Ok. ¿Estamos de acuerdo entonces a aprobar eso, acordado eso al referéndum? Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Dejamos la se propuesta levanta. articulada a disposición. Al referéndum, porque es que necesitamos...